Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, hoy amanece Venezuela en esta madrugada del jueves 2 de noviembre con una noticia que en cualquier país del mundo podría significar de alguna manera agrado o satisfacción, un incremento del salario. Bueno, no en todo país del mundo, porque por cierto, en los países normales, con economías abiertas, productivas, exitosas, los acuerdos salariales son producto del incremento de la productividad y se producen por medio de una dinámica de diálogo social en la que trabajadores, empresarios y el Estado como árbitro a veces, promueven ese tipo de situaciones. Rara vez ocurre que un gobierno por decreto le mete la mano en el bolsillo a empresarios para imponer un determinado incremento salarial. Eso ocurre únicamente en estructuras deterioradas por el estatismo, por el comunismo, como acá en Venezuela. Bueno, eso es el hecho, pues hoy aparece en todos los periódicos registrando el anuncio hecho ayer por el señor Nicolás Maduro. Como parte del plan para que haya unas navidades felices, dice que incrementó el salario mínimo a 177.507 bolívares y el bono de alimentación a 279.000. Con lo cual el salario integral, esto es mentira, esto no es salario integral, digamos que el ingreso sube a 456.507 bolívares. Además anunció el señor Maduro Moros, parece un chiste, una burla amarga, quizás sea esto último, que además de no haber ahora disponible billetes de 100, y no haber billetes de 500, y no haber billetes de 1.000, y no haber billetes de 10.000, bueno, resulta que tampoco va a haber billetes de 100.000, porque ayer anunció que se iba a entrar en circulación supuestamente un billete de 100.000 bolívares. Para que nos comente todo lo que esto implica, todo lo que esto significa, todo lo que esto impactará la realidad del ciudadano, tenemos en línea a un destacado economista que es al mismo tiempo un luchador social muy importante y un dirigente político de gran valía. Me refiero al diputado de la Unidad por Primero Justicia, a el economista José Guerra, ex miembro del directorio del Banco Central de Venezuela, ex director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y, por supuesto, ciudadano activo en la lucha por la libertad y la democracia. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece en principio los anuncios hechos por el señor Nicolás Maduro Moros en el día de ayer? Te escuchamos. Buenos días, Hugo, y buenos días a todos los radioescuchas en cualquier parte que se encuentren. Bueno, estos anuncios vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? La primera referente al aumento salarial, y luego entramos al tema de los billetes, que también están relacionados, pero es conveniente tratarlo de manera diferenciada. Es importante que el ciudadano común distinga dos tipos de salario. El salario nominal, que son los billetes que recibimos y lo que cobramos todas las quincenas, semanas o meses, y el salario real, que es el poder de compra de esos billetes. Entonces, hemos tenido a lo largo de este año al menos 4 o 5 aumentos salariales del salario mínimo. Hoy amanece con un salario de
más de 100.000 bolívares de incremento, y entonces la remuneración total llega a los 400 y tantos mil bolívares, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿cuánto compra, que es el salario real, esos billetes? Y ahí está el problema. Venezuela se ha ubicado en lo que se llama, en términos económicos, la hiperinflación. Hiper porque es muy alta, el prefijo hiper, muy alta, e inflación, que los precios suben. Entonces los precios suben de manera acelerada, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces cualquier aumento salarial que no vaya acompañado de una contención de los precios, ese aumento salarial al cabo de una semana se vuelve sal y agua. Es lo que creo que va a pasar en estos días, en esta semana, a raíz del aumento salarial que hemos experimentado. Los cálculos de la Asamblea Nacional, que es la única institución que está calculando la inflación en Venezuela, porque el Banco Central dejó de hacerlo, indican que a final de año la inflación va a estar en el rango entre 1.200 y 1.400%, la hiperinflación. Con lo cual, cualquier aumento salarial se está diluyendo cuando la gente recibe el dinero, pero va a la calle y no consigue los productos o lo consigue a unos precios muy elevados. De manera tal que yo concluiría esta parte diciéndote que vamos a tener más billetes, pero con los billetes vamos a comprar mucho menos porque el costo de la vida se ha disparado de manera significativa. Estamos escuchando al economista José Guerra, dándonos su valoración sobre lo que significa este incremento salarial anunciado ayer por el señor Maduro Moros. Sal y agua se volverá de acuerdo a su pronóstico. Ahora nos dice José Guerra que vamos a tener más billetes, pero ese billete va a comprar mucho menos. Dos preguntas, José. Por un lado, este tema del billete de 100.000. Yo creo que escoge el señor Maduro, y quizás lo hizo a propósito, el peor momento precisamente para hacer este anuncio. Y en segundo lugar, el drama es que no es que podríamos tener más billetes, pero es difícil que lo tengamos porque la crisis del efectivo es terrible. Desde el 17 de diciembre del año 2016, cuando anuncia irresponsablemente el mismo Maduro Moros el retiro del billete de 100, hasta hoy, la escasez de efectivo no ha amainado, por el contrario, ha recrudecido. Entonces, háblanos de esos dos elementos, el tema del billete de 100.000 y la oportunidad en que es anunciado, y el tema de la crisis de efectivo. Te escuchamos. Bueno, vamos con la crisis del efectivo. Esto es, digamos, crónica de una muerte anunciada. El año pasado, como usted lo señaló, el gobierno pretendió sacar de la circulación 6.000 millones de piezas, o sea, 6 millardos de piezas de billetes de 100 en 3 días, lo cual era imposible. No se podía hacer. Entonces generó una crisis monumental. Hubo saqueo, muertos, presos, en fin, todo un conjunto de distorsiones y de situaciones lamentables. En ese momento nosotros le propusimos al país que había que prorrogar la existencia del billete de 100 porque no había el billete sustituto o los billetes sustitutos para hacer las transacciones. Cómo se pagaba el transporte, cómo se pagaba el periódico, cómo se compraba la chuchería, cómo el niño llevaba a la escuela su mesada. Es decir, había un conjunto de situaciones en la cual se iba a trabar la economía. Empezaron a funcionar los nuevos billetes en circulación a partir de enero, febrero del año 2017. Entonces se imprimió el billete de mayor denominación, que es el billete de 20.000 bolívares. En ese momento, con el billete de 20.000 bolívares, usted compraba aproximadamente 5 o 4 productos de la cesta básica. Al día de hoy, con el billete de 20.000, usted no compra ningún producto de la cesta básica. Es decir, el billete de 20.000 ha perdido casi 80% de su valor. Eso ha creado una insuficiencia de billetes, porque si antes usted necesitaba un billete y compraba tenía un billete y compraba 5 productos, ahora con un billete va a comprar un producto y si acaso. Eso quiere decir que hacía falta más billetes. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de ordenar la fabricación de los nuevos billetes, fueron retardando esto porque no tienen liquidez, porque cada billete comprado en el exterior, que es donde se fabrica el billete, cuesta 10 centavos de dólar. Y había que sacar muchos billetes y no tenían la plata para los billetes porque estaban acumulando los dólares para pagar la deuda externa, como ha venido haciendo el gobierno. Entonces la economía se fue quedando sin billetes.
Nosotros propusimos una solución, porque siempre nos ha animado la solución a los problemas. Viendo la escala de la inflación, había que imprimir nuevos billetes, eso no había ninguna duda. Nosotros propusimos una alternativa más barata, más rápida, más expedita, que era resellar o remarcar los billetes de 50 y llevarlo a 50.000, y el billete de 100 llevarlo a 100.000. Eso había que hacerlo inmediatamente. Y, al mismo tiempo, ordenar a las casas de impresión donde está haciendo el billete que fuesen sacando una vez el billete de 200.000 para el primer trimestre del año 2018. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque si no actualizas el cono monetario te vas a quedar sin billete y va a pasar lo que ocurrió en el año 2016, que no se conseguían los billetes y andaba la persona con una especie de bolsa, con unas pacas de billetes prácticamente sin ningún valor. En consecuencia, el tiempo que tarda imprimir un billete es prácticamente 3 meses, que es lo que quedaría, pues, los 2 meses que quedan de 2016 y el primer mes del 2018. Eso había que hacerlo de una vez. Ahora, a mí me llamó la atención ayer, vi el formato del billete. El billete es un billete parecido al de 100, el marrón que tenemos hoy de 100, color más amarillo, pero dice 100, pero no le veo el 1000 por ningún lado. O sea, lo correcto hubiese sido, si van a hacer un billete nuevo, ponerle los 100 y los 3 ceros, pero no le quieren poner los 3 ceros para no evidenciar el problema de la inflación. Ese detalle me pareció interesante, a menos que hayan agarrado el billete de 100 y lo hayan pasado por una imprenta o por las imprentas del Banco Central y le hayan puesto el sello del billete de 1000. De manera tal que esto es un problema muy serio. Pero ¿qué está expresando el billete? El billete ahorita es como un termómetro que está expresando la inflación y la hiperinflación que tiene la economía venezolana. Entonces, no es solamente, ya estamos en una etapa en que no es solamente sacar el billete de 100.000, porque de paso, hace falta el de 50.000, porque ahora vas a tener un problema. Si empiezan a circular, como dijo el gobierno, los billetes de 100, ¿cómo se va a hacer para dar el vuelto? Entonces, porque tienen un vacío entre el billete de 20.000 y el billete de 100. Entonces, hace falta el billete de 50.000. Fíjese usted en este número. El billete de 20.000 empezó a circular en febrero, y entre febrero y entre febrero y el mes de noviembre han pasado 9 meses. 9 meses. Es decir, el billete de 100 es 5 veces mayor que el billete de 20. Al ritmo que va la inflación, en el mes de febrero o marzo, el billete de 100 va a tener que ser multiplicado por 5, así que se va a tener que sacar el billete de 500.000 si la inflación sigue a este ritmo. Por eso, este tema nos remite al problema de fondo, es la necesidad de elaborar un plan para parar la inflación, porque si no, al ritmo que esto lleva, y con la impresión de dinero que está haciendo el Banco Central, y la hiperinflación, el billete de 100.000 al cabo de 4 o 5 meses va a ser absolutamente innecesario. Entonces hay que parar la inflación, que sea un plan general para la economía que detenga la inflación y pueda revalorizar el salario y la remuneración de este pueblo hoy hambriento en Venezuela. Estamos conversando con el diputado de Primero Justicia, el diputado de la Unidad, José Guerra. Nos está diciendo que estar imprimiendo dinero sin parar la inflación, sin elevar la productividad, es una locura, y ciertamente lo es. Ahora bien, José, yo tengo una preocupación muy grande y se lo vengo planteando a todos los líderes políticos con los que tengo la posibilidad de conversar, porque lo que palpamos nosotros en la base de la pirámide, lo que palpamos nosotros en el barrio y en nuestra interacción con dirigentes sindicales, con activistas laborales, es que pareciera que el gobierno estuviera montando para diciembre de este año. Ayer Maduro hizo un despliegue y hubo fuegos artificiales y prendieron la Cruz del Ávila e inauguraron la Navidad. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel económico? Yo estoy tremendamente preocupado y comparto mi preocupación contigo, José, para que nos ilustres sobre esto. Fíjate, tu colega Fran Musi, venezolano,
venezolano que es economista, es investigador, nos dice lo siguiente: la base monetaria creció 18% en los primeros 13 días del mes de octubre de 2017. En octubre del 2016 creció 18% en todo el mes de octubre, y entre 2009 y 2015 la base monetaria creció apenas 0.8% en octubre. Esto se explica por la cantidad de dinero que echaron a la calle con motivo de las elecciones del 15 de octubre, cosa que suele hacer el gobierno independientemente de su impacto inflacionario. Ahora bien, de cara a este fin de año, de cara a este diciembre, el gobierno está lanzando a la calle el dinero para las elecciones municipales, el dinero estacional, es decir, aguinaldos, utilidades, etcétera, más todos estos anuncios de incrementos salariales de los cuales habló anoche el señor Maduro Moros. Toda esta gigantesca masa de dinero inorgánico y electrónico, porque además billete no hay, se va a producir en un país donde hay los mismos o menos bienes que antes. Es decir, la competencia de esos bolívares fantasmas por los bienes, los pocos bienes que hay, va a ser horrenda. Es decir, vamos camino a nuestro primer diciembre en hiperinflación, en medio de unos pronósticos, de un panorama ciertamente preocupante. Te pregunto, José, ¿esto que está ocurriendo es pura torpeza o el gobierno está prefabricando una suerte de situación crítica, de tormenta perfecta, quién sabe con qué objetivo? Te escuchamos. Bueno, lo que dice el colega Musi, que es un muchacho muy inteligente, él está en el exterior, pero es un investigador de primera línea en materia económica, del crecimiento de la base, lo que llaman la base monetaria. La base monetaria, para que la gente lo entienda, es el dinero que imprime el Banco Central. Eso se llama la base, por eso es el dinero base de la economía. También se le denomina dinero primario de la economía. Pero también tiene otro nombre, dinero de alto poder, porque es un dinero altamente, se va multiplicando el mismo, ¿no? Entonces, si esto es un plan que consiste en inundar la economía de dinero fantasma, como usted lo ha denominado, una palabra muy apropiada, dinero sin valor, como billetes de monopolio, repartiendo billetes por todos lados sin ningún valor, para a cualquier costo, acabando con la economía de un país, desestabilizando más de lo que está en la economía, tener un crédito, un rédito electoral que estaría por verse. Y la apuesta del gobierno, y esta película va a seguir, porque lo que vamos a ver en los meses de enero, febrero y tal vez marzo va a ser mucho más importante, mucho más fuerte el tsunami del gasto en la economía, porque probablemente se van a hacer las elecciones presidenciales y el gobierno va a tratar de ganarlas por cualquier forma y a cualquier costo. De manera que esta es la típica dinámica, estos son los signos y los síntomas del proceso de hiperinflación. El gobierno empieza a imprimir dinero, la inflación viene atrás corroyendo ese poder de compra del dinero, se requiere más dinero, eso lleva a unos aumentos salariales, los aumentos salariales impactan la inflación devalúa la moneda al devaluarse sube los costos y los precios empiezan a incrementarse, entonces crea una especie de bola de nieve que no es fácil salir de ella. Por eso yo he planteado, y vamos a plantear probablemente la semana próxima, un plan general para estabilizar la economía, bajar la inflación drásticamente, sin lo cual aquí no hay recuperación del salario. Lo que tenemos hoy es lo que se llama la ilusión monetaria, la creencia que los billetes son riqueza, los billetes son papel sin poder de compra. El billete no es riqueza, la riqueza es el trabajo y los bienes que tú compras. Entonces vamos a tener una inundación de billetes buscando bienes inexistentes y eso es el preludio de una aceleración de los precios y colocarnos pues ya en la plataforma de la hiperinflación en Venezuela.
José, te agradecemos muchísimo tu explicación, cómo pones en contexto el tema del incremento salarial, el tema de el billete de 100.000, el tema de la inyección masiva de dinero fantasma a una economía prácticamente quebrada y colapsada. Una manera de cómo el gobierno pretende ganar elecciones quebrando, arruinando, subsumiendo en la miseria y en la inflación a toda una nación. Muchísimas gracias al diputado de Primero Justicia, José Guerra. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío le tiran 3 de los un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior escuchábamos al economista y diputado José Guerra haciéndonos el análisis económico y el análisis político de estas medidas, el incremento por decreto del salario y por otro lado todo este tema del incremento de la base monetaria, el billete de 100.000, el dinero fantasma, el dinero papelillo que ciertamente inunda y destruye nuestra economía. Ahora vamos a escuchar la opinión de los actores económicos reales, no de los actores políticos que como el gobierno sabotean la economía, sino de la gente que trabaja, de la gente que produce empleo, que produce conocimiento, que produce bienes y servicios. Tenemos en línea a Keta Estefani. Keta Estefani es dirigente de los profesores universitarios, de la directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, uno de los gremios más combativos de nuestro país. Y tenemos también en línea al doctor Carlos Larrazábal, quien es presidente de Fedecámaras. Con ellos queremos compartir sobre este tema, cómo impactan estas medidas en la realidad concreta de los actores concretos. Empecemos por dama y por trabajadora con Keta Estefani. Keta, por favor, dinos desde tu perspectiva como trabajadora, integrante de un sector de la clase media depauperada, como es el profesorado universitario, ¿con qué ánimo reciben ustedes estos anuncios del presidente del señor Maduro Moros? Te escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, gracias por la invitación al programa. En primer lugar, aquí se está reiterando una política de robo del bono vacacional y de las prestaciones sociales. Nuevamente, una bonificación, un bono que es mucho mayor que el salario mínimo. Se le está robando a la gente como 2/3 de sus prestaciones y de su bono vacacional y de fin de año, porque eso no se utiliza para el cálculo de esas prestaciones porque no se reconoce el carácter salarial. Los jubilados tienen un restatique de 53.000 bolívares, eso lo que alcanzará es para comprar un champú, es decir, efectivamente el salario como queda no resuelve el problema del costo de la vida. No es verdad que los aumentos de salario sean la causa de la inflación en Venezuela, es decir, el salario está muy por detrás de la inflación. Y esa inflación es porque aquí se ha sustituido producción nacional por importaciones para que unos cuantos vivarachos se hagan ricos, y además de la fuga de divisas por la corrupción, además de que se paga la fuga de capitales por la deuda externa, que sí la pagan, pero no pagan la deuda social como las medicinas o las prestaciones. Aquí el resultado es que tenemos una inflación enorme, la inflación más alta del mundo, con los salarios más bajos, y esa situación se mantiene. Para nosotros como profesores universitarios, así como el resto de los trabajadores del país, lo que hemos visto es derrumbarse nuestra calidad de vida.
Y además estamos siendo, y se insiste en esa política, despojados de nuestro derecho a discutir nuestras condiciones salariales, porque eso es un derecho constitucional. Entonces el salario no se discute, sino que se impone a través de decretos que van por detrás de la inflación. Nosotros hoy le estamos enviando al ministro de Educación Universitaria una comunicación al ministro Huelroa para reiterarle la solicitud de audiencia, porque nosotros estamos proponiendo la indexación automática o la escala móvil de salario para darle respuesta a la hiperinflación. Aquí lo que se está haciendo es aplastando a los trabajadores por la vía del hambre para pagar deuda y para seguir robando. Queta, muchísimas gracias por por el perfil de la respuesta que nos das. Era la reacción de Queta Stefani, dirigente de los trabajadores, de los profesores universitarios, uno de los gremios profesionales, repito, más combativos del país. Ahora escuchemos la opinión de Carlos Larrazábal. ¿Qué opinan ese sector, el sector que a pesar de los pesares, haciendo inmensos sacrificios, mantiene abiertas las puertas de sus establecimientos comerciales, industriales? Esas personas que siguen intentando generar no solamente productos y servicios, sino además empleo y riqueza. ¿Cuál es la opinión de los empresarios venezolanos? Te escuchamos, Carlos. Chu, buenos días, saludos a ti, a la profesora y a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Mira, efectivamente se vuelve a repetir el guión que se ha dado ya varias veces durante este año, donde el gobierno nacional, por una forma populista, aumenta el salario mínimo, sin considerar ninguna otra medida económica que pueda abatir la inflación. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional en forma reiterada, de hecho tuvimos una reunión con el ministro Valles el miércoles, la semana pasada específicamente, donde le manifestamos que cualquier medida que tiene que tomarse tiene que ir a rescatar el valor del salario. No es la cantidad de billetes que tú cobres, sino la capacidad de compra que tenga ese billete, la capacidad de compra que tenga ese dinero. Y obviamente en la hiperinflación que está Venezuela, cada vez, aunque tú tengas una mayor cantidad de billetes, tienes menos poder de compra porque nos atacan las causas de la inflación. Hay que también recordar y precisar que de nuevo el gobierno nacional incumple los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Es obligación legal, es obligación constitucional que todos los aumentos de salario mínimo tienen que ser discutidos previamente con los trabajadores oficialistas y no oficialistas y con los empleadores junto con el empleador principal, que es el Estado. Eso no se hace de una forma hasta irrespetuosa. Nos mandaron el día de ayer, en el transcurso de la mañana, una correspondencia a Fede Cámaras pidiendo nuestra opinión sobre lo que debería ser el salario mínimo, y 4 o 5 horas después ya el presidente de la República había anunciado un aumento, básicamente para cumplir con los requisitos que establece la normativa internacional, pero obviamente sin prestarle ninguna atención a la opinión que se pudiera dar en un momento determinado. Se repite el mismo problema, se repite el mismo guión, y al final del día el salario que se recibe no alcanza para el venezolano, pero tampoco se hace una actividad económica mayor que permita que muchas pequeñas y medianas empresas que están trabajando a mínimo tamaño tengan el flujo de caja necesario para poderlo enfrentar. Estamos conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Carlos, por favor, ubícanos en la realidad concreta de un establecimiento que tiene severos problemas para acceder a los insumos, que tiene, prácticamente bloqueado el acceso a las divisas, que no puede ajustar el precio de los productos que genera, que produce, de acuerdo a la realidad de los costos por toda la normativa leonina que hoy existe, y que aún así entonces tiene que resistir ahora el impacto de un incremento salarial que además repercute de alguna manera en toda su estructura de costos.
¿Qué es lo que va a pasar? Estaremos en presencia, como en otras ocasiones, de una medida que lo que produce es un incremento de la informalidad. O sea, esto empujará, te pregunto, a más establecimientos y a más productores a la informalización de su operación o a la desaparición de su operación productiva. Te escuchamos. Fíjate, yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si nosotros nos imaginamos cualquier perro calientero, para ponerte un microempresario que trabaje en cualquier Plaza Bolívar de Caracas, como es tan común en nuestras ciudades, en cualquier Plaza Bolívar de cualquier ciudad del país. Y ese señor que produce perro caliente, que por cierto es un microempresario que invirtió en un carrito de perro caliente, compra una materia prima, la transforma, tiene un ayudante. Y ese ayudante, a partir de hoy, tiene que aumentarle el salario mínimo. Él tiene tres opciones. La primera opción que tiene es aumentar para poderle pagar el salario mínimo. Si él vende 500 perros calientes al día, él tiene un flujo de caja o un precio determinado que vende ese perro caliente. Entonces ahora tiene que pagarle a su ayudante una mayor cantidad de dinero. Para hacer eso, él tiene tres opciones: o sube el precio del perro caliente, porque no vende más perro caliente, porque si no la gente no le compra, pero el perro caliente se le pone más caro. La siguiente opción que tiene es que, bueno, ya ahora no tiene dinero con qué pagarle al salario del señor y tiene que votar al ayudante porque no tiene con qué pagarle el nuevo sueldo que el gobierno le ha asignado. Y la tercera opción es que la que el gobierno no utiliza es que ese aumento vaya acompañado con una política que reactive la actividad económica y él pueda vender, en vez de 500 perros calientes, pueda vender 1000 perros calientes y pueda pagarle el salario, hasta un salario mayor a su ayudante y tener quizás hasta bajar el precio del perro caliente porque tiene una mayor productividad en su pequeño negocio. Esas son las opciones que se presentan y en cualquier negocio, sea pequeño, mediano o grande. Si tú estás ahorita trabajando sin mercancía, sin inventario, tienes que tener el flujo de caja, porque el gobierno tiene la maquinita de hacer billetes allá en Maracay, en la Casa de la Moneda, imprime esos billetes y si no los importa, pero el negocio no, el negocio tiene que generar un flujo de caja, tiene que generar actividad económica para poder tener el dinero que le paga para que le pague a sus trabajadores. Y eso es la situación dramática, que no estamos en una fuerte recesión económica y el mismo gobierno es el que incide el aumento de los costos, que como decía la profesora son totalmente necesarios, pero eso tiene que venir enmarcado no en que tú tengas más billetes, sino que ese billete tenga mayor capacidad de compra, y eso lo hace únicamente el gobierno corrigiendo las grandes distorsiones macroeconómicas que existen y dejar de tener una política populista donde nada más se dependa de eso. Y como último comentario a este respecto, hay que recordar que únicamente cercano a un 48% de la población tiene un trabajo formal establecido. O sea que aquí eso tiene un impacto, pero hay un 50 y tantos % de la población que no tiene un trabajo, está desempleado o está en la informalidad. Entonces, ahí la realidad es muchísimo más dramática. Yo te agradezco profundamente. Era Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, quien nos dio una explicación con un alto valor pedagógico. Puso un ejemplo muy concreto, el ejemplo del pequeño empresario, del microempresario, habló del perro calientero como imagen, como figura, y nos demostró cómo esta situación obliga al perro calientero o a votar al ayudante, es decir, y a generar desempleo. Y ojo, no siempre se puede hacer, porque recuerden, hay inamovilidad laboral, inamovilidad para el sector privado. El gobierno vota gente cada vez que le da la gana, cada vez que quieren hacer algún tipo de retaliación política, pero para el resto de la economía, entonces existe inamovilidad laboral. Entonces no puedes trasladar los costos, no puedes votar personal, no puedes buscar insumos. Bueno, en realidad lo que quieren es, no puedes existir pues como productor, quieren terminar de destruir lo poco que queda.
Entonces, ojo con esto, esta explicación que nos dan, por un lado los trabajadores en boca de Keta Estefani y por otro lado los generadores de empleo y de riqueza, los empresarios por boca de Carlos Larrazábal, creo que dan un cuadro bien importante, un marco bien importante para entender también las explicaciones que al primer segmento nos proporcionaba el diputado y economista José Guerra. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 1.000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La definición clásica de hiperinflación es la situación de un país que supera la barrera del 50% mensual de inflación. Venezuela, de acuerdo a lo que nos informó acá el representante del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, Oscar Mesa, ya está por encima del 50.1%, es decir, oficialmente estamos en hiperinflación. Esa definición clásica también dice que se supera la hiperinflación cuando durante todo un año la inflación mensual es inferior a esa horrenda cifra. Bueno, eso afecta todas las áreas de la vida y de la economía. Hay un área que al ser afectada también impacta tremendamente la vida de todos los venezolanos. Es el tema de las comunicaciones, el tema en concreto de la telefonía celular. A partir del día de ayer hay una nueva realidad en las tarifas de estos servicios. Por supuesto, todos los expertos coinciden en que las actuales tarifas están por debajo, muy por debajo de lo que necesita esa industria cuyos insumos son todos en dólares, necesitan para mantenerse, para mantener el servicio. En eso están de acuerdo todos, pero también hay
hay algunas voces que lanzan una alerta, dicen, ojo, porque esto se produce en un contexto que va a significar, además de empobrecimiento material de la población, literalmente su incomunicación. Tenemos en línea a José María de Viana. Él fue presidente de Movilnet, fue vicepresidente de Digitel y es un profundo conocedor de la industria. José María, muy buenos días. Por favor, dinos cómo digerir un incremento de tarifas que sabemos justo, pero que sabemos que al mismo tiempo impacta de manera demoledora en la realidad cotidiana del ciudadano de a pie. Muy buenos días, te escuchamos. Muchas gracias, Yu. Fíjate, estos aumentos son insuficientes y tardíos, pero absolutamente inoportunos porque ocurren en un momento de profundo empobrecimiento de las personas, de las familias. El servicio de telecomunicaciones llegó a tener en Venezuela la penetración del 100%, es decir, a todos los venezolanos prácticamente utilizan el servicio. Y es una dimensión de la calidad de vida fundamental de las personas. ¿Qué está ocurriendo? El proceso de empobrecimiento está haciendo que el aumento de las tarifas tardío no permite equilibrar la operación de las empresas porque no es suficiente. Es decir, que tengamos claro que este aumento que trató de hacerse ya hace un año y fue paralizado por el gobierno y que se hace de manera tardía, no va a resolver el tema del desequilibrio económico de las empresas de comunicación. Pero por otra parte, con toda seguridad, este aumento va a significar que miles de personas dejen de utilizar el servicio porque no tienen capacidad de pagar este aumento minúsculo que se está haciendo en términos reales, como decía José Guerra anteriormente, a pesar de que es mucho dinero en volumen, su capacidad de resolver los costos de la industria no lo son. Entonces está ocurriendo una doble dimensión de la pobreza. Hay una pobreza que tú has venido hablando que tiene que ver con que la capacidad de compra no permite adquirir los bienes básicos de la canasta familiar, pero hay una segunda que es en el deterioro profundo de todos los servicios públicos en todas las ciudades del país. Quiere decir que no solamente somos pobres porque no tenemos suficientes alimentos, sino que somos además pobres porque el servicio de agua, de energía eléctrica y de comunicaciones se deteriora permanentemente. Entonces, solamente decir, este tema de los aumentos sucesivos no se resolverá hasta que el problema profundo de nuestra economía, que es de no crecimiento porque no hay inversión y no hay actividad económica, y disciplina fiscal que lleve a reducir los niveles terribles de inflación que tenemos, que al final es el impuesto más terrible que se le hace a los pobres, se pueda detener. Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana, expresidente de Movilnet, ex vicepresidente de Digitel. José María, entiendo que por allá, por principios de los 2000, hubo alguna experiencia similar a esta, y se enfrentó de una determinada manera. Sé que el contexto es muy distinto, pero quisiera que nos hablaras de eso, sobre todo por el tema del impacto que esto tiene en un país como el nuestro. En un país, hay países normales, entre comillas, para llamarlo de alguna manera, donde el acceso a un teléfono celular o fue durante mucho tiempo prácticamente prerrogativa de los ejecutivos que necesitaban estar siempre conectados o algo así. Pero en Venezuela no. En Venezuela desde el principio los pobres éramos quienes teníamos que tener con mayor urgencia teléfono celular porque la red de cobre apenas llega a la cuadrícula urbana. En los cerros no hay teléfono fijo. Entonces, para los sectores populares, el acceso a la telefonía celular era ciertamente muy importante. Y estamos ya a las alturas del 2017, en otro escenario donde las conexiones a internet son fundamentales incluso para hacer las tareas de los muchachos. Y todo eso está hoy en cuestión.
Entonces, háblanos de eso que tú denominaste la trampa de la pobreza y cómo esta situación viene a agravarla y cómo pudiera ser revertida. Te escuchamos. Para que entendamos eso, hay que decir que tan solo hace 5 años atrás, el promedio del uso de comunicaciones por cada venezolano era superior al valor de compra actual del salario mínimo. Es decir, hace 5 años atrás el consumo per cápita del venezolano se acercaba a los $20. Entonces, el proceso de empobrecimiento hace que tengamos muchos billetes y tenemos una capacidad de compra pequeña. El antecedente que tenemos fue cuando la primera gran devaluación que sufrimos los venezolanos alrededor del año 2002, y en aquel momento las compañías de telecomunicaciones incentivaron el uso de la mensajería de texto, y la razón fue porque tuvimos una caída grave en el tráfico de voz. Quiere decir que ese aumento en aquel momento generó efectivamente que se redujera la actividad, y reducir el tráfico de voz significaba que había menos venezolanos comunicándose unos con otros. Eso llevó al desarrollo de una serie de estrategias que llevaron a que los venezolanos fuéramos uno de los países del mundo que más consumo de mensajería de texto teníamos para mantener la comunicación. En este momento lo que está pasando es que, además de que las personas están muy empobrecidas y no pueden pagar una parte de ellos las rentas que están ocurriendo, tampoco pueden adquirir terminales. Y entonces está ocurriendo que miles de venezolanos están dejando de comunicarse. En este momento, tú lo decías bien, no es solamente un tema de comunicación de voz y de mensajería de texto. Los datos, la única manera con que la gente humilde del campo venezolano y de nuestros barrios acceden a la red del conocimiento, pueden apoyar a sus niños a través de la investigación, es a través de los equipos que tenían acceso a la red de datos. No solamente está ocurriendo que las personas no van a poder usarlo, sino que hay un deterioro severo en las redes de telecomunicación porque la inversión en mantenimiento y reparación se han reducido, hay fallas más frecuentes y más largas, pero además de eso, todo el proceso de renovación tecnológica se detuvo. Eso quiere decir que la mayor parte de los usuarios, por ejemplo, de Movilnet, utilizan la red de segunda generación, no tienen acceso a datos de alta velocidad. Entonces, esta dimensión de la pobreza es que estamos, en el caso de los servicios públicos, al deteriorar el servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, el servicio de telecomunicaciones y el servicio de transporte público, que lo hemos estado discutiendo todo estos días atrás, estamos haciendo que la pobreza llegue a lo más profundo de la gente. Solamente una palabra final ahí que hay que decir. También es verdad que en el proceso de recuperación económica lo primero que vamos a mejorar son los servicios públicos. Muy rápidamente las personas van a ver que los servicios públicos pueden mejorar el día que el país retoma el camino de la prosperidad y comienza a sentir en los servicios públicos que hay un futuro distinto, un futuro donde la pobreza la vamos a combatir de forma profunda. José María, era el ingeniero José María de Viana, expresidente de Movilnet, ex vicepresidente de Digitel, explicándonos cómo la racionalidad de los incrementos de tarifa en la telefonía celular, sin embargo, se estrellan contra la realidad del empobrecimiento masivo de la población y los efectos que esta situación va a tener se van a traducir en la incomunicación de grandes sectores de la población. Bueno, la gente que tenía un plan de 8.000 bolívares y le subió a 30.000 bolívares el plan, sencillamente se despide del plan y de la comunicación. Es una situación muy ruda, muy dramática. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense, viva mejor por menos. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Jorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. Chuo Realba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para expresarles, después de haber escuchado a José Guerra, después de haber escuchado, por supuesto, al presidente de Fede Cámaras y a la representante de los trabajadores universitarios, de los profesores universitarios, después de haber oído a José María de Viana y este tremendo problema que significa el que, medio país se quede incomunicado porque sencillamente no tiene cómo acceder a la telefonía celular y sobre todo al servicio de datos. Después de haber escuchado todo esto, yo tengo que decir con claridad lo siguiente. En primer lugar, para mí es claro, es transparente que todo esto que se está produciendo ni es casualidad ni es producto de la mera ineptitud del gobierno. Aquí hay un plan. Aquí hay un plan. Si el gobierno agarra y en esta recta final del año produce este incremento salarial, además va a echar a la calle todo el dinero vinculado con la demagogia para las elecciones municipales. Además, por cierto, anuncian ayer un bono de 500.000 bolívares para el carnet de la patria. Y todo eso, repito, va a la calle en una economía que no tiene bienes, ¿no? En una economía deprimida. Todo ese dinero fantasma va a competir por los mismos o menos bienes y eso va a significar un disparo brutal de la inflación. En un mes donde además hay una particular sensibilidad de la familia venezolana, bueno, porque diciembre siempre ha sido el mes de los regalos a los niños, de las festividades, de los estrenos. Culturalmente hablando, hay una mayor sensibilidad del país ante este tema de la restricción del consumo. Y este año esa restricción va a ser brutal.
Entonces, ojo con esto porque, repito, nada de esto pareciera improvisado. El gobierno pareciera interesado en promover nuevamente, así como produjo en diciembre, un 17 de diciembre del año 2016, una tragedia, porque fue eso, una tragedia. Un pronunciamiento irresponsable por parte del gobierno nacional generó una revuelta popular con saldo de 5 muertos y más de 300 negocios saqueados en el sur del país. Bueno, ahora la situación parece ser mucho peor y repito, todo lo que está haciendo el gobierno está orientado a hacer muchísimo más grave y más dramática la situación de los venezolanos en este diciembre 2017. Mientras eso ocurre, entonces con razón el venezolano pregunta, ok, ¿y dónde está el plan alternativo de la oposición venezolana? Afortunadamente hay gente seria como el diputado de Primero Justicia, José Guerra, que viene hablando desde hace tiempo de la necesidad de presentar ese plan, de elaborar y presentarlo. Y yo no tengo duda de que José lo va a hacer junto con su equipo, junto con mucha gente seria que hay allí, pero uno ve la dinámica de los movimientos de oposición hoy más ocupados en dividirse, fracturarse y agredirse entre ellos que dándole respuesta a este drama terrible que la población venezolana está enfrentando, el drama de la hiperinflación. Yo creo que es tiempo de hacer una reflexión a propósito de este tema, porque no olvidemos lo que aprendimos dolorosamente el pasado 15 de octubre. El gobierno aprendió, el régimen aprendió a convertir la miseria del país en rédito electoral. El carnet de la patria es eso, es una red de información para sojuzgar, extorsionar por hambre a la gente. Ellos convirtieron el hambre ya no solamente en un negocio de dinero, sino también en un negocio político. Y por eso están lanzando este país al barranco. Es responsabilidad de todos los venezolanos demócratas, de todos los venezolanos conscientes, unirnos para enfrentar una situación tan dramática, tan terrible como esta. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presenta